Hola amigos y bienvenidos nuevamente a Profundizar, tu estudio bíblico diario. Espero que en esta mañana podamos juntos pasar un tiempo agradable con el Señor y a pesar de que estemos pasando en momentos difíciles en nuestras vidas y con mucha incertidumbre sobre el futuro, podamos tener la seguridad y la plena confianza que creemos en el Señor que es todopoderoso y que Él cuidará de nosotros a pesar de lo que estamos viendo alrededor nuestro. Quiero decirles que el tema de hoy es un tema muy especial porque nos habla justamente de aquel Señor, de aquel Dios que está en favor nuestro y que tiene un pacto, un compromiso con nosotros. Por eso el tema es titulado hoy El Príncipe del Pacto. Y vamos a hablar de este tema, pero antes hagamos una oración. Oremos. Amante Padre Celestial, Señor, en esta mañana te agradecemos porque podemos estar contigo a través de este estudio de la palabra. Pedimos, Señor, de que tú nos enseñes y nos instruyas y que la palabra que hoy hablamos, que nos hable de ti, pueda revelarnos más de quién tú eres y por qué podemos confiar plenamente en tu cuidado, en tu protección y en tu bendición. Señor, ayúdanos a tener fe y a crecer en esta fe. Pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces a comenzar hablando de este pacto. Primeramente, la palabra pacto ocurre 7 veces en 6 versículos del libro de Daniel. Y en Daniel 11 contiene 5 de esas apariciones. Vamos a ver esto más adelante, pero se encuentran en Daniel 11, versículos 22, 28, 30 y 32. Más el pacto se menciona por primera vez en Daniel 9. Y vamos a ver esto en el versículo 4, donde nos dice: Oré al Señor mi Dios e hice esta confesión. Ahora, Señor Dios grande, digno de ser reverenciado, que guardas el pacto de amor con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Vemos aquí que en la referencia que hace Daniel al pacto de Dios es en respecto a la misericordia de Dios que tiene por aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Y la segunda vez que menciona Daniel el pacto lo hace en Daniel 9:27, cuando hace referencia a que el Mesías confirma el pacto, pues dice: en otra semana confirmará el pacto a muchos. Y por eso hoy examinaremos más de cerca el pacto eterno de Dios y su relación con la promesa del Evangelio de Dios de la victoria sobre el pecado. Así que vayamos y leamos en Romanos 11:27. Leemos allí: y ese será mi pacto con ellos, cuando quite sus pecados. Esta es una hermosa promesa de Dios de que el pacto con nosotros es cuando Él quite el pecado de nosotros. ¿Y cómo Dios quita el pecado de nosotros? Como nos dice Mateo 1:21, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así es como vemos que el Señor cumple el pacto. Él, a través de Jesucristo, por medio de Él, puede quitarnos nuestros pecados y salvarnos de nuestros pecados. Esta es la obra del pacto que Dios hizo con la humanidad. Este es el pacto que Dios preparó para nosotros y lo que Él quiere cumplir en nuestras vidas. Ahora vayamos a Mateo 26, versículos 26 a 28, y veamos allí qué símbolos usó Cristo que están relacionados a sí mismo para referirse al pacto de Dios en quitar nuestros pecados. Leemos: y mientras comían, Jesús tomó el pan, lo bendijo y lo partió. Dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Luego tomó la copa, dio gracias y la pasó diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que va a ser vertida en favor de muchos para el perdón de los pecados. Vemos que el Señor usó aquí 2 símbolos en relación a sí mismo: el símbolo del pan, que representa el cuerpo de Cristo, y el símbolo de la copa del jugo de uva puro, que representaba su sangre vertida por nosotros. Él, al quebrantar su cuerpo, Él, al vertir su sangre por nosotros, firmó el pacto con nosotros, hizo ese pacto real y vigente en el universo. Y por eso este pacto es un pacto poderoso porque fue hecho con la sangre de Dios. Si vamos a Hebreos 9, versículos 11 al 14, leemos allí cómo este pacto de Cristo hace en nosotros algo especial. Nos dice: pero Cristo ya vino y ahora es el sumo sacerdote de los bienes definitivos. El santuario donde Él ministra es más grande y más perfecto y no es hecho por mano de hombre, es decir, no es de este mundo. Cristo entró para siempre en el santuario, no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre y consiguió la eterna redención.
Porque si la sangre de los toros, los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada sobre los impuros santifican para purificar la carne, mucho más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para que sirváis al Dios vivo. Es aquí como vemos cómo el Señor, además de proporcionar perdón de los pecados, la sangre de Cristo también nos puede limpiar nuestra conciencia y librar nuestra mente del poder del pecado y ponerla bajo el poder de Dios. Esto es lo que realmente el Señor quiere hacer con su pacto. Este es el plan del Señor y lo que Dios quiere que nosotros podamos comprender, aceptar y creer en fe. Que Dios nos puede dar de su gracia, de su misma esencia, para poder participar de esa vida victoriosa. Qué hermoso plan de redención, de poder elevar a la raza humana, al pecador, al apartado de Dios, a una estatura, a una nueva criatura que pueda tener una vida diferente, una vida unida a Dios, una vida caminando en victoria. Como nos dice Romanos capítulo 6, versículos 12 al 14, por consiguiente, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para obedecer a sus malos deseos, ni tampoco ofrezcáis más vuestros miembros al servicio del pecado, sino ofreceos a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, y ofreced vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, ya que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Este es el Evangelio de Cristo, el pacto que Dios hizo con nosotros, de darnos el poder, la fuerza, la victoria para poder vencer el pecado, para no ser esclavos del pecado ni permitir que el pecado reine en nosotros. La libertad de Cristo es la libertad del yugo del pecado, el poder experimentar ese cambio de muerte a vida. Vayamos a Efesios 5, versículos 25 al 27, y veamos allí qué representa el cuerpo de Cristo para nosotros hoy. Esposos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla y limpiarla en el lavado del agua por la palabra, para presentarla para sí una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, antes que sea santa e irreprensible. Aquí el Señor nos muestra en este pasaje cómo su cuerpo ahora es la iglesia, y la iglesia no es un cuerpo deformado, no es un cuerpo lleno de pecado, no es un cuerpo inmundo, es un cuerpo salvado, un cuerpo purificado, un cuerpo santificado y limpiado por el agua, por la palabra. Este es el cuerpo que Dios quiere presentar para sí mismo, una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, antes santa e irreprensible. Este es el propósito de Dios en haber muerto por nosotros, para poder tomar nuestro lugar, para poder perdonar nuestros pecados, pero también darnos el poder para vencer. Como leemos en Romanos capítulo 8, versículos 1 al 4, pero ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Mediante Cristo Jesús, la ley del Espíritu que me da vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, al enviar a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como sacrificio por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta es la experiencia de aquellos que se unen a la vida de Cristo, a los que se unen a la victoria de Cristo, los que se unen por la fe a su muerte y resurrección y pueden hoy, por su gracia, poder vivir vidas victoriosas. ¿Queremos nosotros creer en este Evangelio? ¿Queremos creer en este poder verdadero de Dios, de poder darnos de su gracia, de su poder, para poder andar no conforme a la ley de pecado, sino conforme a la ley de libertad? El Señor dice que escribirá su ley en nosotros. Y esa obra del Espíritu Santo, si no creo yo que es posible, si pienso que tengo que mantenerme constantemente en el lodo del pecado y que jamás podré vencer, estoy desde ya rechazando la palabra de Dios, rechazando el poder de Dios de darnos una vida victoriosa, de hacernos nueva criatura. Sé que tal vez te preguntes en esta mañana,
pero yo estoy tratando y no he podido vencer. Llevo años luchando contra un pecado y no he podido tener victoria. ¿Será posible para mí alcanzar alguna vez? La respuesta es sencilla. Mientras nosotros dejamos de ver a Cristo, mientras escogemos vivir una vida contraria a lo que nos invita a vivir, estaremos constantemente en el mundo de pecado. Pero si nosotros hoy nos entregamos a Él, si nosotros hoy vamos ante su presencia y le decimos: Señor, reconozco que estoy lejos de ti, reconozco que tengo un afecto, una esclavitud al pecado y que no puedo librarme de él. Pero también entiendo que la razón por la cual vivo en el pecado es porque no he querido soltarlo, no he querido dejarlo, ya que mi corazón y mi mente todavía no ha sido entregado totalmente a ti. Estoy realmente en una inconversión de espíritu. Todavía tengo en mi corazón anhelo al pecado y deseo tenerlo en mi vida. Pero Señor, si voy a tu palabra, me doy cuenta que tú quieres poner en mí la enemistad que tú prometiste a Adán y Eva en el Edén. Señor, yo quiero tener enemistad con el pecado, y la única manera es si yo cedo mi corazón a ti y tú transformas mi corazón por medio de tu gracia. Señor, hoy me entrego al corazón. Quiero, Señor, ser una nueva criatura. Permíteme, Señor, creer en ti y no me dejes hasta que yo pueda ser transformado. Es esta, mis amados hermanos, la oración, la petición que nosotros debemos hacer diariamente. Esta petición de transformarnos de pecado a la vida, de poder tener enemistad con el pecado, es únicamente posible si vamos de corazón y lo pedimos al Señor en una manera constante. Les aseguro que la victoria viene por el poder de Dios, no por voluntad humana. En el libro Palabras de Vida del Gran Maestro hay una cita muy hermosa que se encuentra en la página 257 que nos dice: Dios es amor. Él mostró ese amor en el don de Cristo, cuando Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No le negó nada a su posesión adquirida. Dio todo el cielo, del cual podemos obtener fuerza y eficacia para que no seamos rechazados o vencidos por nuestro gran adversario. Pero el amor de Dios no lo induce a disculpar el pecado. No lo disculpó en Satanás, no lo disculpó en Adán o en Caín, ni lo disculpará en ningún otro de los hijos de los hombres. Él no tolerará nuestros pecados ni pasará por alto nuestros defectos de carácter. Espera que lo venzamos en su nombre. Es así, mi amado amigo y hermano, que hoy puedes tú tener la certeza de que en el nombre de Cristo, unido a Él, podrás vencer. Y por eso, Cristo es el príncipe del pacto. Él lo hizo, Él hizo todo por nosotros. Él murió, pagó nuestra condena y también nos dio la victoria. Esa victoria es posible para ti y para mí. Que el Señor en este día nos permita a nosotros poder experimentar un día victorioso, que nos permita experimentar una experiencia renovada y que por su gracia, en medio de la tribulación que estamos viviendo, en medio de la preocupación, en medio de la angustia y la ansiedad, que nosotros podamos realmente fijarnos en lo que es más importante, y es poder reflejar su carácter, poder vivir vidas victoriosas y mostrar al mundo que tenemos la confianza de que nosotros creemos en el Señor, de que habitamos bajo la sombra del Omnipotente y que decimos al Señor: Tú eres mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien yo confío. Que el Señor te bendiga y te guarde, y que el Señor te ilumine con su rostro y te conceda su gracia. Que el Señor te mire con agrado y ponga en ti paz. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries. Para obtener más recursos de estudios bíblicos, incluidos libros, DVDs y guías de estudio, visite elcaminoalparaíso.org o llame gratis al 855-447-8788. Para apoyar este ministerio con su contribución deducible de impuestos, visite elcaminoalparaíso.org o llame al número gratuito 855-447-8788.